Venimos al piso, como les habíamos adelantado, nos acompaña el doctor Mateo Fabra. ¿Cómo estás, Mateo? Bienvenido. Buen día, un gusto. Bueno, para nosotros también. La Ley Integral para Personas Trans, que es la 19.684, una ley que fue aprobada en octubre del año pasado y que ha generado mucha polémica por distintas aristas, y hoy es lo que vamos a abordar contigo. ¿Por dónde te parece que podemos empezar? Creo que sería conveniente aclarar en primera instancia qué es lo que va a pasar el 4 de agosto. Que es el domingo que viene. El domingo que viene. Hay mucha gente que no tiene conocimiento de lo que en realidad va a ocurrir. El 4 de agosto es un evento electoral. Están dispuestos en todo el país 3.000 y pico de circuitos. No es un voto obligatorio, no es obligatorio. Nadie tiene obligación de ir a votar nada. Es más, no se vota nada. Lo que se reciben son adhesiones, personas que desean que en octubre la ley trans se someta a plebiscito, para que en octubre, mediante un plebiscito, se derogue o no la ley trans. ¿Lo van a hacer en octubre porque habían dicho que iba a ser en enero, en caso que alcanzaran la cantidad de votos necesarios? Sí, para el 4 de agosto se necesitan 672.300... Sí, un 25% del padrón electoral. Son 673.000 casi adhesiones. Entonces, si el 4 de agosto van 673.000 personas a los circuitos electorales que están distribuidos por todo el país y colocan en la urna un papelito que dice sí, deseo que se plebiscite la ley, 673.000 personas, entonces en ese caso, en octubre o en enero, eso está a definir aún, se va a plebiscitar la ley. Entonces, funciona como cualquier otro plebiscito. Vas a tener una papeleta que dice sí, derogo la ley trans y nada más. Entonces la persona que quiera derogar la ley trans, que quiera que se derogue la ley trans, va a colocar esa papeleta en el sobre. Pero eso va a ser en octubre o en enero del 2020. Así que el 4 de agosto lo único que se decide es si se hace o no un plebiscito con la ley trans. El 4 de agosto no se decide si se deroga, si sigue vigente, no. La ley está vigente y va a seguir vigente hasta que eventualmente ocurra un plebiscito y eventualmente la deroguen o no. En buen romance, para que la ciudadanía pueda decidir si quiere derogar la ley o no, tienen que ir a votar ahora para que se habilite esa posibilidad. O sea, hay que reunir esas 670 y pico de mil voluntades. Si están reunidas, bueno, ahora sí vamos a someter a consideración ciudadana si derogamos o no la ley. Es por eso el pre-referéndum. Exactamente. El 4 de agosto no se resuelve nada. Lo único que se resuelve es si se hace o no un plebiscito en octubre o en enero con la ley trans. Bien. En ese caso, bueno, si están las adhesiones suficientes, 673.000 votos o más, en octubre se realiza un plebiscito para derogar la ley. Hemos visto las dos cadenas nacionales, la de pro-referéndum y la de pro-ley, es decir, quienes no están de acuerdo con la ley, que impulsan el referéndum, y quienes están de acuerdo con mantener esta ley. Y vemos que hablan de cosas distintas, mientras quienes apoyan esta ley se basan fundamentalmente en el tema de la hormonización, como que es el punto más delicado, las intervenciones quirúrgicas que quedaron fuera de esta ley después de una revisión en el Senado antes de ser aprobada, pero mientras que, por lo menos lo que percibí yo, los pro-referéndum hablan de la hormonización, que como que es muy delicado, que es peligroso, que los menores de edad pueden acceder a hormonizarse sin el consentimiento de los padres. Quienes están a favor de la ley hablan de los derechos, hablan del derecho a estudiar, el derecho a trabajar, el derecho a no ser discriminados, algo que han padecido durante muchos años, que han quedado extirpados, apartados de la sociedad,
Los testimonios ayer eran claros, gráficos y explícitos en las palabras que utilizaban en los centros de estudios que los expulsaban solamente por su condición trans. Cuando caían presos, que ayer uno de los trans decía, nos agarraba la brigada de hurtos y rapiñas, nos largaba, nos agarraba la brigada de asaltos, nos largaba, nos agarraba la brigada de narcóticos. De repente pasaban 15 días de calabozo en calabozo solamente por ser trans, ¿no? Los vapuleaban, los basureaban. Entonces, como que por ahí va el fuerte de quienes defienden esta ley. O sea, vemos que no es como pasó, por ejemplo, en la ley, en la campaña Vivir sin Miedo, que todos hablaban de esos 4 puntos, a favor y en contra, pero eran los 4 puntos que se abordaban en ambas visiones. Acá vemos que unos hablan de una cosa y otros hablan de otra. Claro, porque cada uno utiliza los argumentos que entiende válidos para sostener su posición. Pero los trans no hablan de la parte de hormonización. No, que podrían salir a defenderla de repente. No. Yo, a propósito, para despejarme de todas subjetividades, porque lo que yo debo hacer es un análisis jurídico, preferí no escuchar, no ver ni oír las campañas por ahora. ¿Ah? Antes de escuchar y oír, ver y analizar las campañas, lo que debo hacer es analizar la ley y la reglamentación fríamente, técnicamente, jurídicamente. Desde el punto de vista jurídico, la ley y la reglamentación de la ley son perfectamente legales, cumplen con todos los requisitos que le impone la Constitución de la República. Eso sí hice, buscar los antecedentes de la ley, el trámite parlamentario, el ingreso del proyecto, el análisis, el estudio del proyecto, el pase a las distintas comisiones, a las distintas cámaras. O sea, desde el punto de vista legal, esto no tiene absolutamente ninguna objeción que se le pueda interponer. La ley trans, o correctamente hablando, la ley integral para personas trans, lo que hace es establecer una serie de medidas tendientes a erradicar la situación de discriminación que vive un cierto sector de la población, que yo incluso desconozco a qué cantidad de personas afecta esta ley, pero en definitiva el objetivo por el cual se promulgó esta ley es ese, tratar de que estas personas no vivan las situaciones de discriminación que viven y reciban, por lo menos del Estado y de las instituciones públicas, incluso de las privadas, la asistencia, la educación, todo lo que cualquier otra persona recibe, ¿verdad? Entonces, con eso, el objetivo de la ley es erradicar la discriminación que padecen estas personas, y yo creo que arrancando el análisis de la ley, partiendo de la base que tenemos que reconocer que es cierto que son discriminados de la forma más extrema, tenemos un buen comienzo para analizar la ley. Si hablamos de sectores o de colectivos discriminados, punto número 1, no son los únicos. No. Hay otros que también son discriminados por distintas razones y no hay ninguna ley. Punto número 1. Punto número 2, estoy totalmente de acuerdo en que haya que velar por los derechos de esta gente. Tienen derecho a estudiar, tienen derecho a trabajar, no tienen que ser discriminados, no tienen que ser maltratados, me parece que tienen que ser como cualquier otro ciudadano. Ahora, en todos esos aspectos estamos de acuerdo, por eso decíamos que la ley se deroga toda o no. No se pueden derogar algunos artículos, es la ley íntegra, porque estaría bueno que se pudiera manifestar quienes estamos de acuerdo en algunas partes y quienes estamos en desacuerdo en otras. Yo no estoy de acuerdo en que el Estado tenga que hacerse cargo de los gastos, porque el Estado somos todos, de las intervenciones quirúrgicas que deseen hacerse, que están en todo su derecho. Debemos ampararlos en el derecho a tomar su decisión, pero no a costos del Estado, no a costa de todos nosotros. El tema de una pensión reparatoria, que son 12.000, 13.000 pesos, creo que son, ¿no? 1.400 y poco. Ahí está. Bueno, eso de la pensión, 12.462 pesos. Una pensión con 12.000 pesos no hacen absolutamente nada. Me parece una cuestión más bien simbólica por todos los perjuicios, porque además no saldan ni por asomo todos los perjuicios que se les ocasionaron a estas personas durante muchos años. Pero hay aspectos en los que estamos de acuerdo. O sea, vos tenés que tener derecho a ir al instituto educativo que vos quieras y que nadie te discrimine. Tenés todo el derecho. Vos tenés derecho a ir a pedir un laburo y que no te digan que no por ser trans.
Vos tenés derecho a vivir en libertad y no que te lleven preso por ser trans. Eso debemos garantizarlo. Y si la única manera es a través de una ley, pues bienvenida a la ley. Ahora, que obliguen al Estado a hacerse cargo de los costos, que no son bajos, no son baratos, de las intervenciones quirúrgicas que las personas por decisión propia se tienen que hacer, ahí me parece que no te la llevo, máxime cuando tenemos otros sectores de la sociedad que necesitarían ayuda del Estado y que no la tienen por cuestiones económicas, o sea, porque el Estado alega que no tiene dinero para destinar a eso. Entonces, en ese aspecto me resulta todavía un tanto vidriosa la ley. Como todas las Aclaro leyes, que es mi opinión, como todas las leyes, perfectamente discutibles, todos podemos tener una opinión diferente. Yo sigo sosteniendo, si tú me preguntas mi opinión personal, bueno, hay algunos artículos de la ley con los cuales yo no estoy de acuerdo. Por ejemplo, ¿podemos saberlos? Sí, la discriminación oficial que se hace cuando se les designa cupos para los determinados trabajos, el Estado dentro de los llamados públicos que hace debe dejar un determinado porcentaje para ser cubierto con personas trans. Eso a mí me parece que sigue siendo una discriminación absoluta. Para mí las personas trans tienen todos los derechos. A ver, y yo recordaba mi forma de pensar hace un momento cuando tú decías, deben tener los derechos. No, las personas trans no deben tener los derechos que tenemos todos. Las personas trans tienen el derecho que tenemos todos. Somos todos iguales. Acá no hay distinción. Y el que haga la distinción está actuando mal. Entonces, mi criterio, como dices tú, mi criterio es, estoy de acuerdo con la ley trans en muchos aspectos, en algunos puntos específicos, por ejemplo, en la discriminación que se hace, que alguien por allí conversando conmigo, discutiendo conmigo o tratando de fundamentar el criterio contrario me decía, no, pero es una discriminación positiva. No hay discriminación positiva, en mi entender, acá se discrimina o no se discrimina. Si te discriminan y te dicen, usted tiene un 1% para cargos públicos, tiene un... No. Si yo hago un llamado público... los talentos, las capacidades de cada uno. Obviamente. Es la única distinción que admite la Constitución y aparte es la única distinción que puede haber entre dos personas. No interesa el sexo ni el género, no interesa nada. Y más el Estado. Yo, soy dueño de una empresa, yo decido a quién elijo y eso no es discriminación. ¿Verdad? Yo contrato a la persona que yo quiero. Capaz que yo, en vez de contratar al mejor camarógrafo, contrato al peor, pero es el que a mí me gusta y que yo lo quiero. Y como es mi empresa y la manejo yo, y corro yo con todos los beneficios y los perjuicios, lo elijo yo. Punto. Y nadie tiene nada que decirme porque yo tengo esa libertad, pero el Estado no. El Estado debería seleccionar a las personas que técnicamente cumplan con los requisitos para ejercer de la mejor manera el cargo o el puesto que van a ocupar. ¿Ah? Cosa que en la realidad, en la práctica, es distinto. Entonces, las personas trans y todas las personas de los distintos géneros tienen exactamente los mismos derechos que tenemos todos. ¿Ah? Por eso hay artículos de la ley que yo no comparto. Ahora bien, la ley establece, por ejemplo, la adecuación del nombre o sexo en los documentos identificatorios. Tiene que ser una iniciativa de la persona, desea cambiar su nombre o cambiar el sexo. En la cédula, que en vez figura de decir Pablo, diga Elena, por ejemplo. En la partida de nacimiento. La partida de nacimiento, entonces, cédula de identidad, credencial. Al modificar la partida de nacimiento, sí, modifica todo, absolutamente todo lo que esté registrado con ese nombre, sin que la persona pierda los derechos o todo lo que hizo con su nombre anterior. ¿Ah? No es que Elena, como dices tú, hoy, que hasta hace poco tiempo era Pablo, pierda Elena los derechos que tenía siendo Pablo. Claro. Eso no se modifica. Y ahí viene uno de los temas más importantes, que es el hecho de que un menor tenga la posibilidad de cambiar el nombre o el sexo que figura en la partida de nacimiento por su voluntad. Entonces, eso es lo que dice la ley. Eso es lo que dice la ley. La ley
permite que se realice ese cambio, ¿ah? Porque, a ver, esto no es una ley suelta, esto es una ley que está en concordancia con un montón de disposiciones, por ejemplo, el artículo 110 del Código Civil, el artículo 8, el artículo 11 del Código de la Niñez y la Adolescencia, y toda una cantidad de disposiciones internacionales a las que el Uruguay está suscripto. Entonces, si el menor desea cambiar en su partida de nacimiento su nombre o el sexo que figura ahí, puede pedir al juez que se haga, a registro, mejor dicho, que se haga esa rectificación. Para eso... ¿Se presenta en un registro con un abogado, por ejemplo? A ver, ese trámite se hace en el registro civil y lo hace el menor con sus padres, ¿ah? Porque cuando es menor requiere necesariamente la autorización de sus padres. Pero no es que para el cambio de identidad... A eso voy. Perdón. Si el menor no cuenta con la anuencia, con la autorización de sus padres, esa autorización puede ser sustituida por un juez. El menor se presenta, obviamente, todo un proceso judicial de irracional disenso, se llama, que está previsto en el artículo 110 del Código Civil, se presenta ante el juez y le dice, mire, señor juez, yo quiero cambiar mi nombre, quiero cambiar mi sexo en la cédula de identidad y me presento ante usted porque mis padres no quieren que yo lo haga. Entonces, no es un trámite como quien va y saca la libreta de conducir, no, es un trámite muy complejo. Hay un estudio multidisciplinario, hay informes médicos, hay informes psicológicos, hay informes psiquiátricos. Pero siguiendo el hilo de tu explicación, se presenta el joven y le dice, señor juez, yo me presento ante usted porque quiero cambiar mi identificación en los documentos y mis padres no están de acuerdo. Sí. ¿Qué le dice el juez? Bueno, mijito, venga, siéntese. Voy a analizar su caso. Voy a analizar su caso. Voy a analizar su caso porque el artículo 8... ¿Y qué analiza el juez? Lo que te dije. El artículo 8 y 11 del Código de la Niñez y la Adolescencia establece eso y las normas internacionales también. El juez lo que va a mirar por encima de todas las cosas es las necesidades, el niño, el adolescente. ¿Ah? Al juez le va a importar por sobre todas las cosas el niño, no los padres, no lo que los padres deseen, ¿ah? El bienestar del menor, el bienestar del adolescente. Si el adolescente tiene capacidad intelectual, capacidad psicológica, no tiene problemas psicológicos ni problemas psiquiátricos, es una persona coherente, todas esas cosas se analizan, ¿verdad? Por eso te decía que no es que yo voy, me presento, tengo 16 años, quiero cambiarme el nombre, bueno, sí, mi hijo pase, yo se lo cambio. No, no es así. Esto lleva todo un proceso, ¿verdad? Los jueces, sobre todo los jueces de familia y los jueces de menores, el sistema, lo que siempre atiende es al bienestar del niño y del adolescente. Siempre, en todos los casos. Esto ocurre en los casos de los divorcios, de la pensión alimenticia, de las visitas. La preocupación son los niños, no los padres. Los problemas de los padres quedan afuera, ¿verdad? Incluso el irracional disenso previsto en el 110 del Código Civil lo que establece es que el juez puede otorgar una venia a un menor para casarse cuando sus padres se oponen. Imagínate de lo que estamos hablando, del casamiento, de contraer matrimonio. ¿No? ¿Por qué? Porque al juez... No lo veo tan grave. ¿Qué cree que te diga? Bueno, por eso mismo, estamos hablando exactamente de lo mismo. No es tan grave. ¿No? ¿Por qué? Porque se está atendiendo a las necesidades del menor, del adolescente. Lo que hay que hacer acá es ponerse por un segundo en la piel de esa persona. Imagínate que a ti te obliguen a partir de ahora a vivir una vida como una mujer. A depilarte, a hacerte cirugías para vivir como una mujer, a tratarte como una mujer, a vivir como una mujer si tú sos hombre y te sientes hombre. ¿Cómo soportas tú esa vida? La vida de un niño de 15, 16 años que ya tiene absolutamente toda su conciencia
a punto de madurar, está entrando en esa etapa. Con 15 años, a punto de madurar. A ver, lo decimos todos los días. ¿Qué pasa con los asesinos que tienen 15, 16 años, que ya saben lo que es? Les atribuimos responsabilidad. Bueno, a ver. Una cosa es que un chico de 15 años sepa que si le pega un tiro a otro se manda una macana del tamaño del mundo. Otra cosa es que a los 15 años sepa el tema del cambio de sexo. Bueno, yo ahora no soy más Pablo, soy Elena, usando esos mismos ejemplos. Eso no es una decisión. Termina siendo una decisión por algo que siento. Entonces tomo la decisión de no quiero vivir más así. Entonces estamos hablando de una cosa que es mucho más... Pero el fundamento a los 15 años no es maduro. Es mucho más profundo que una ley. Es mucho más profundo que una ley. Es sentimiento. ¿Qué siento yo? Yo soy hombre, porque el sexo y el género, después de la tanda lo explicamos. Hacemos una pausa, enseguida estamos otra vez con ustedes hablando con el doctor Mateo Fabra sobre la ley integral para personas trans.